De las 34 millones de viviendas en México, 9.4 millones presentan rezago habitacional. Así lo destacó Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. La problemática se agudiza ya que 6.8 millones no son derechohabientes del Infonavit o del Fobiste, es decir, no tienen acceso a los beneficios que otorgan estas instituciones para acceder a recursos que mejoren la vivienda. Ante esto, fue presentado el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, que busca beneficio para 5 millones de familias. Así lo indicó Karina Arbizu Machado, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Además, vamos a fomentar esquemas distintos a la adquisición, como vivienda en renta, cooperativas de vivienda, alquiler con opción a compra, lotes con servicios, entre otros. Entre los planes de acción destacan crear una canasta básica de materiales de construcción, generar lineamientos técnicos para una vivienda adecuada, fomentar diversos esquemas de adquisición, crear acceso a subsidios para mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, implementar una ventanilla única para trámites y servicios, desarrollar planes de desarrollo urbano, establecer alianzas con instituciones bancarias para otorgar microcréditos colectivos y fideicomisos, entre otras acciones. La meta para 2024 con este Programa Nacional de Vivienda es disminuir a 2.2 millones el rezago de vivienda en todo el país. Román Meyer Falcón, titular de la SEDATU, agregó que existen 650,000 casas abandonadas, las cuales la mayoría se concentran en el norte del país, y también 1 de cada 3 viviendas en México no poseen escrituras. Por parte de FONAPO se encuentra, en un proceso de escrituración. La meta al término del 2020 es llevar a cabo 50,000 procesos de escrituración. En la Cámara Andrés Brito, Enrique Muñiz, 21 Noticias.